Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este miércoles 17 de julio del 2024 con 26 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, y tenemos para compartir con ustedes un cúmulo grandioso de informaciones tanto del ámbito político como económico en el país. Como ustedes saben, en los Estados Unidos se está celebrando la convención del Partido Republicano, donde ya se nominó a Donald Trump, donde ya él designó a su vicepresidente, el senador de Ohio, J.D. Vance, y han ido pasando por las tarimas, dando sus discursos, expresando su apoyo, todos los líderes a nivel nacional del Partido Republicano. Y pues nada, es su fiesta y están bastante emotivos y muy entusiasmados, más a partir de la situación de lo ocurrido el sábado, ¿no?, en Pensilvania, el fallido intento de asesinato, a Dios las gracias, de ese loco, que ahora resulta que realmente era de inclinaciones de los republicanos y de los magas. Sabrá Dios qué cable se le cruzó, a ese muchacho de la porra, un loquito que le hacían bullying en la escuela prácticamente todos los días. Ahí vino de donde fue a parar eso y donde degeneró eso. A cada rato salen más informaciones, donde él trabaja, lo que había dicho, cómo era, aquí, allá, pero bueno, obviamente que todo el mundo está consciente que ha habido un fallo en la seguridad del servicio secreto. Y bueno, entonces han ido pasando, esa situación le ha dado como que una inyección de adrenalina a los propios republicanos y como que un reenfoque, y no sé si acaso hasta quizás alguna dosis de humildad, porque habían políticos que habían enfrentado a Trump, que los había atropellado él con su bullying permanente, como son el senador de Florida, Ron DeSantis, que le decía de Santimonius y decía que se ponía unas botas que no eran, minimizándolo, ridiculizándolo y mofándose de él a cada rato. Ahí estuvo, apoyando, y es ser, a un hombre que lo atropelló, que le hizo cuantas cosas, para que ustedes vean la política, cómo es la política. El que no esté dispuesto a aguantar ese tipo de cosas, pues que no se meta a la política. Por eso ese es un mundo que uno mejor lo lleva de ladito. Pero bueno, así es la cosa. Ahí estaba apoyando todo lo que criticaba, todo lo que, desdiciéndose de todo lo que había dicho durante la campaña. Pero ese fue Ron DeSantis, que se retiró al principio porque se le secaron los fondos, se vio que no iba para parte. Él es una especie de Trump más joven, y lo mismo, es prácticamente con las mismas tendencias, pero el caso más llamativo fue el de Nikki Haley, que lo enfrentó hasta el final, que hubo estados donde se compitió, donde ya sacó hasta 20%. Ahí estaba ella claudicando todos sus valores, todos sus principios, todos sus discursos, que catalogaba a Trump ya de haber sido el país que había endeudado el país, de las políticas erradas, todo lo que ella le dijo y lo que él le decía entonces, porque resulta que ella tiene ascendencia indígena, y la mofaba y le decía nambrada, porque cuando estuvo la senadora de Massachusetts, ¿cómo se llama aquella senadora de Massachusetts? Él le decía Pocahontas. Y a todo el mundo él lo que ha hecho es hacer bullying, y con ese bullying, señores, se ha metido a todos los políticos de los Estados Unidos en un bolsillo. Los que le han enfrentado, Liz Cheney, los ha hecho hasta perder en sus sitios, los ha hecho salir del Partido Republicano y se ha adueñado del Partido Republicano. Un hombre sin luces, un hombre sin características positivas, todo un total demagogo que dice mentiras por un tubo sin inmutarse, y así están las cosas. Entonces lo más llamativo fue eso, de
Ron DeSantis y Nikki Haley apoyando, lo mismo que le pasó a Ted Cruz, lo mismo que le pasó a Marco Rubio, que pensó que lo iban a llevar de senador y lo dejaron oliendo donde guisa. Que le decía de todo, hasta de su mujer, de sus padres, del papá de Ted Cruz, a la esposa de McConnell, el speaker del Senado, de la minoría del Senado, que ayer lo abuchaban en las actividades, porque todo el que enfrenta a Trump ya recibe el abucheo de toda esa masa enardecida. A ese que está casado con una señora de ascendencia asiática, él se mofaba de ella y le decía 40,000 cosas, porque el racismo y la misoginia le sale. Así está el Partido Republicano, se lo metió en un bolsillo. ¿Qué falta hacen aquellos como McCain, el senador McCain? Él no quiere saber Trump de él, hasta de su espíritu y su figura le persiguen. Romney. O sea, todo eso se ha quedado en el pasado. Este hombre se ha metido ese partido en los bolsillos y miren los proyectos que tienen. Lleva a J.D. Vance, que solamente va a ser un sello gomígrafo para todo lo que ellos pretenden hacer. Vamos a ver, mientras eso sucede, el Partido Demócrata está en un desbarajuste tremendo, donde hay más de 20 diputados, legisladores que piden a Biden que retire. Las encuestas al final del día, con todo y el desastre del debate, con todo y el intento de asesinato y el empoderamiento que han tenido las bases republicanas, no es verdad que se van más de un lado que para el otro. A nivel general, están ahí en el margen de error, cabeza con cabeza. Hay unas que estaba viendo esta mañana que dice que en los estados pendulares la situación está mucho más complicada para el presidente Biden, y por eso la comisión republicana que tiene que hacer las primarias dice que piensan ratificarlo aceleradamente antes de que acabe julio. Y eso pondría fin al debate interno y se acabó, el candidato es este, y si quieren arar con su bueyes, tienen que arar con él y tienen que coaligarse todos, so pena de que entonces los republicanos se lleven el santo y la limosna. Hay ratificaciones de los delegados, son como 4,000 delegados, él tiene el 90%, sacó 14 millones de votos en la primaria, no será fácil quitarlo, aunque los donantes, ustedes saben que en Estados Unidos se permite el lobismo y hay políticos especiales, por eso es que le dicen el pantano de Washington, como despectivamente, pero Trump decía lo iba a secar cuando estuvo en el 16 en la campaña, y al final lo que hizo fue lo mismo, porque ¿qué va a secar? Hay mucha gente de esas, las grandes corporaciones que tienen gente que le hace lobismo, que financia a los senadores, a todos esos donantes de mucho dinero, que están, ustedes vieron lo que le decía ayer, el señor el Elon Musk va a donar 45 millones mensuales a la campaña de Trump. De aquí a noviembre, faltan como 4 meses, porque le llevan a su hombre, fue de lo que recomendó a J.D. Vance. Porque posiblemente venga un recorte de impuestos, lo que le decía Nikki Haley, que la política de Trump lo que hizo fue que ensanchó más el déficit fiscal de los Estados Unidos, está en 34 trillones, que esos son millones de millones. Y así son las cosas, pero Estados Unidos está muy dividido. La coalición a la que apelarían los demócratas tiene que ver con la mayoría de los negros. Los republicanos han estado cortejando a ver cómo erosionan esas bases, de los latinos también. Y así están las cosas en los Estados Unidos. Hay una información adicional que fue suplida en el día de ayer, y es que según las agencias noticiosas había descubierto la inteligencia norteamericana un complot financiado o auspiciado por Irán para asesinato o agresión a exfuncionarios de la administración del presidente Trump y a él mismo, y por eso el servicio secreto le había reforzado la seguridad, a pesar del fallo que hubo en marzo, y le había anunciado que habían informaciones para que
tuvieran un ojo avisor, pero como quiera pasó. Dice la inteligencia norteamericana que eso es como venganza por la retaliación por la muerte de aquel general que dirigía la Quad, que era las fuerzas revolucionarias de Irán, que la encargada de financiar a todos esos grupos terroristas y hacer todos esos atentados y esas cosas, el general Qasem Soleimani, que le metieron un dron, un misil, y lo mataron durante el gobierno de Trump. Los iraníes, por supuesto, dicen que eso es mentira, que eso es sin fundamento, que eso es para perjudicar a Irán y que ellos lo piensan, entienden que Trump es un criminal, por eso, ¿no? Y que debe ser perseguido y castigado, pero en los tribunales. Ustedes ven cómo son las cosas, nadie asume nada y ahí nunca nadie va a saber, porque como son informaciones de inteligencia, es en base a llamadas, escuchas y ese tipo de cosas que puedan tener, pero de ahí no va a pasar eso. Lo importante es que se tomen las previsiones y las medidas para que eso no vuelva a suceder. Lo que sucedió, que no tiene nada que ver con esto, Eso es como una cereza adicional como que al bizcocho, pero nada que ver con lo que sucedió. Lo que sucedió, como le llaman en Estados Unidos, un lobo solitario, un lobo estepario que hizo su cosa, un muchacho loco, desviado, con el acceso al arma y hasta que tenía inclinaciones y tendencias. Estaba inscrito hasta en el Partido Republicano y en su casa habían señales de los MAGA y ese tipo de cosas, pero eso no tiene que ver que sea de uno ni de otro, porque no es verdad que los republicanos son así, ni que los demócratas tampoco, ni que fue Biden, ni que lo mandó nadie, un loco, un muchacho loco, y por eso hay gente que dice que a veces en estos jóvenes hay que estar pendientes, hay que estar encima de ellos, se deprimen, hay que llevarlos a los psicólogos para que los traten y ese tipo de cosas, porque después las consecuencias son peores. Usted ve a cada rato que se suicidó un muchacho, hijo de un amigo, que se tiró mil cosas que usted antes, será que antes no había la información, no fluía, pero parece ser que sí, que hay mucho de eso. Vamos a ver qué nos trae la prensa local en sus primeras planas. Dice el Diario Libre: investigación revela serias irregularidades en el uso del barrilito. En el 2023 se erogaron 369 millones. El dinero se utilizó hasta para pagar fiestas. Vamos a darle. Muchos gastos no cuentan con soporte. A lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. ¿No, verdad? Ah, bueno. Senadores sesionarán corrido por el Código Procesal Penal. El disparate ese que decía yo ayer, que tiene una parte, un artículo que aprobaron, sancochado a la medida, que para mí es una especie de ley de lemas, once again, de nuevo, metida pero de contrabando, por eso, para que esos sarnicas, lo que ni oyen, ni ven, ni entienden, la pongan, que es la que dice que no se puede deportar de manera forzosa a los inmigrantes. Claro, entonces vamos a tener que ponerle la alfombra roja que ponen en Hollywood para que los haitianos se la vamos a poner de San Juan, no de Asua, a Elia Piña para que lleguen por el masacre y por allá en Dajabón para que crucen por el masacre, una alfombra roja para que, y con un batón ballet para los haitianos que quieran regresar a su país. Porque no lo podemos repatriar, no lo podemos agarrar y meterlo en la camiona de manera forzosa, porque eso será considerado crimen de lesa humanidad. Oiga lo que estos sarnicas lo están planificando en el Congreso. Lo que ellos aprobaron redujeron el periodo de prevención de la corrupción. Eso sí le gusta a ellos. Ah, no, que después de tantos años ya modificaron hasta los términos para los temas de la agresión sexual. Y todo el de barajuste y hasta en primera plana hay de periódicos, en cartas, sobre las 3 causales. A mí me da trepito las 3 causales, si las sacan, que las saquen de ahí, aprueben un código. Pero un código que sea para que caminemos para adelante, no como el cangrejo para atrás. Porque estamos diciendo que queremos un código, si no nos ponemos de acuerdo con las causales, no se acaba de aprobar
el referéndum, al gobierno no le ha interesado. Cuando el gobierno le interesa, como dice el cardenal, el obispo Masalle, un préstamo, si fuera un préstamo lo aprueban a la carrera, lo sancochan, como Herodón se opuso toda la oposición y el gobierno lo pasó como quiera. Le extendieron 37 años a Herodón, que no se nos olvide. Sancochado ahí. La ley del DNI, el 29 de diciembre, con esos senadores hasta resacados y diputados ahí, la sancocharon y la pasaron. Ahora dice que la van a cambiar. Usted no ha vuelto a hablar nada más de eso. Yo aquí lo menciono siempre para que no se olvide. La ley mordaza esa que meten preso a cualquiera y que le están oyendo a uno todo en la vida. Es que así son las cosas. Entonces, estos señores, en lugar de aprobar algo positivo porque hay crímenes nuevos, ciberdelitos y un sinnúmero de cosas que están incluidas en ese nuevo código, pero ahí, por debajo de la puerta, nos metieron esos ladrillos. Y yo decía, es que me extraña, que los conozco. ¿O acaso no los conocemos? ¿Acaso no tenemos 4 años aquí analizando y viendo todo lo que hacen y las barrabasadas que cometen y las cosas que hacen? Y digo, pero ¿y qué prisa es que tienen? Acaban de pasar las elecciones y están esa gente sancochando proyectos ahí. Y el Código Procesal que tiene 20 años, aprobado en 2 lecturas ahí en el Senado. Digo, algo huele mal en Dinamarca. Es que tanta amabilidad me confunde. Entonces, ¿saben el cuento ese? Tanta amabilidad me confunde. ¿A qué viene? ¿De dónde? Si son 20 años que tienen con eso dando vueltas ahí. Y cada vez que lo aprueban lo devuelven los presidentes por el asunto este del aborto y las causales. Pues si sacamos las causales, pues las sacamos. Y matémonos con esas causales de otra manera. Vamos a discutirlas como quieran. Pero por lo menos saquemos eso para ver si se puede enfrentar la delincuencia, el delito, y se adecúa nuestra normativa y nuestras leyes. Ah, no, agarraron y metieron esa vaina ahí para los haitianos. Otra ley de trata. Para mí eso es una manera de probar la ley de trata con otra maquillaje. Usted sabe que estamos llenos de haitianos, de pro-haitianos en el gobierno. Entonces, esas son las cosas que hay que decirlas. Ahí está, de que van a sesionar corrido para aprobar el mamotreto ese. Después, obviamente, habrá que llevarlo al constitucional. El Estado ha llegado a ser muy grande. A ver quién dice eso. Con 23 ministerios se ha convertido en un monstruo. Ah, por eso allá hay 23 ministros. ¿Y usted cree que lo van a quitar? Ay, hombre. Alcaldía cambiará plásticos por útiles. Menéndez, declarado culpable de recibir soborno. El senador demócrata Bob Menéndez. Wow. Todos los cargos condenados. Es que tú puedes brincar mucho y pensar que no te garrancha, pero en algún momento te garrancha. Tenemos que hacer una pausa técnica. Venimos en breve.